mucho antes del ascenso del anticristo, una joven novicia descubre que ha sido elegida para dar a luz a un hijo que no pertenece a este mundo. En un convento envuelto en secretos, comienza la conspiración que marcará el inicio del fin. El padre Brennan fue convocado por el padre Harris, quien deseaba conversar con él acerca de una fotografía. En dicha imagen se observaban varios miembros de la iglesia sosteniendo a una pequeña bebé. Harris le confiesa que la niña fue concebida de un modo antinatural. Habían encontrado a una mujer devota dispuesta a someterse a un chacal. Evitó proporcionar mayores detalles, aunque mencionó que el embarazo se desarrolló a una velocidad inusualmente acelerada. Para el momento de su conversación, la niña ya debería haber alcanzado la adolescencia. Según explicó, la iglesia únicamente aguardaba a que la menor cumpliera la edad requerida para llevar a cabo sus propósitos. El padre Harris intenta huir, pero Brennan lo sigue y le advierte que sus pecados no se evaporarán. Harris, sin embargo, le responde que no le preocupa el perdón de Dios, sino únicamente que todo aquello llegue a su fin. Le asegura que pronto también él comprenderá. De forma repentina, unos vitrales que estaban siendo elevados para ser colocados en la cima de la iglesia se desprenden. Los fragmentos caen violentamente sobre los hombres. Afortunadamente, Brennan resulta ileso. Harris, por su parte, simula estar bien mientras se aleja. No obstante, ha sufrido una terrible herida. Su cráneo ha quedado expuesto, dejando al descubierto su cerebro y con una inquietante serenidad le sonríe a Brennan. En Roma, en el año 1971, llegó la hermana Margaret procedente de América para realizar allí su servicio religioso y profesar sus votos. Fue recibida por el padre Gabriel y el cardenal Lawrence. Durante el trayecto hacia su destino, se encontraron con una manifestación. Margaret preguntó el motivo y el cardenal le explicó que los obreros estaban luchando por mejores condiciones laborales, lo que había provocado múltiples movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Añadió que lamentablemente la juventud no solo estaba rechazando estas causas, sino también a la iglesia, lo cual ponía a la comunidad religiosa en una situación bastante delicada. A pesar de ello, expresó su esperanza en que Margaret, destinada a grandes propósitos, podría ayudar a recuperar la confianza perdida en la institución eclesiástica. Llegaron a un hogar de niñas administrado por la iglesia, bajo la dirección de la hermana Silva, la abadesa, quien saludó a Margaret con calidez. Le explicó que allí residían exclusivamente niñas, desde bebés hasta jóvenes de 18 años. Además, debido a una solicitud del gobierno, habían acondicionado la enfermería para recibir también a mujeres embarazadas y atender los partos. Mientras recorrían las instalaciones, se cruzaron con la hermana Angélica. La abadesa la saludó y la presentó a Margaret, pero esta no respondió del mismo modo. Se limitó a observarlas en silencio. Para romper la tensión, Silva le comentó que Angélica fue una de las niñas criadas en el hogar tras haber sido abandonada. A pesar de su carácter reservado, aseguró que era muy devota y que siempre se esforzaba por alegrar a las niñas. Un grupo de niñas alborotadas jugaba en los pasillos, por lo que la abadesa se excusó para llamarlas al orden, dejando sola a Margaret. Esta, al observar un tablón con dibujos, notó una ilustración extraña que representaba a una niña flotando. Intrigada, ingresó al cuarto contiguo, donde encontró a una niña dibujando. Su nombre era Carlita. La saludó con amabilidad y le comentó que el Ave María también era su oración favorita, dado que su dominio del italiano era limitado. Margaret intentó comunicarse con la niña por otros medios. Carlita, aparentemente indiferente, se le acercó con una mirada fija que incomodó a la hermana. Luego, de forma inesperada, le sostuvo el rostro y lamió su mejilla. Justo en ese instante entró la abadesa. Le dirigió a Carlita una advertencia sobre su comportamiento. Cuando Margaret preguntó si el dibujo del tablón era de la niña, Carlita no respondió verbalmente, pero le entregó el dibujo que estaba realizando en ese momento. Ella lo recibió agradecida y la abadesa la condujo fuera del lugar. Curiosa por lo ocurrido, Margaret preguntó por qué Carlita se encontraba encerrada a esa hora del día. Silva explicó que el día anterior había agredido a otra niña, razón por la cual se encontraba en castigo. Posteriormente, Margaret fue conducida al departamento donde se hospedaría. Compartiría el lugar con otra hermana que también estaba a punto de hacer sus votos. No obstante, al llegar, el lugar se encontraba desordenado, con colillas de cigarrillo por doquier y sin presencia de su compañera. A pesar de ello, se instaló en la habitación asignada. Esa noche, mientras realizaba sus plegarias, sufrió una perturbadora visión del pasado. Bajo la puerta, observó sombras y escuchó voces que hablaban negativamente sobre su comportamiento, sugiriendo incluso que debían atarla nuevamente. Esta experiencia la desestabilizó profundamente. Mientras miraba a su alrededor, la cortina se agitaba con el viento y una presencia oscura, demoníaca, pareció apoderarse de su uniforme. Asustada, escuchó entonces la puerta abrirse. Era su compañera de piso. La joven se presentó como Luz y le preguntó si la había despertado. Margaret se disculpó y explicó que había tenido una pesadilla. Mientras Luz se quitaba el abrigo, ella observó su atuendo y le preguntó si también era novicia. Luz respondió afirmativamente, aunque añadió que deseaba disfrutar un poco de la vida secular antes de ocultar
ocultar su cuerpo bajo un hábito por el resto de su existencia. Durante una conversación íntima, Luz le preguntó a Margaret por qué, siendo de Pittsfield, Massachusetts, había decidido hacer sus votos en Roma. La mujer explicó que el cardenal Lawrence había visitado el orfanato donde creció y debido a su carácter conflictivo, desarrollaron un vínculo cercano. Luz quiso saber qué implicaba ser conflictiva y le preguntó si había sido maltratada. Margaret lo negó, pero confesó que tenía una imaginación tan activa que a veces no distinguía entre realidad y visión, lo que obligaba a las hermanas del orfanato a sujetarla. Aún así, dijo que su vida mejoró gracias a la intervención del cardenal. Luz también compartió su historia. A los 16 años fue expulsada de su casa y en un momento de desesperación sintió una voz que le aseguraba que su verdadero hogar estaba con Dios. Desde entonces sintió que su vocación era entregarse a la vida religiosa. A la mañana siguiente, mientras pelaban papas para el almuerzo y las niñas jugaban alrededor, las monjas compartían anécdotas de sus vidas previas y reían entre ellas. Más tarde, Margaret pasó tiempo con las niñas, quienes se ofrecieron a enseñarle frases en italiano. Le enseñaron a decir «sono una farfalla e devo volare», convenciéndola de que significaba «soy una maestra y amo enseñar», aunque en realidad quería decir «soy una mariposa y debo volar». Las niñas aplaudieron su pronunciación con entusiasmo. Al llegar la noche, Margaret notó la ausencia de una niña en la habitación. Al buscarla, vio una puerta entreabierta y al asomarse presenció cómo Carlita estaba siendo atada a una cama por varias monjas, que rápidamente cerraron la puerta al notar su presencia. De repente, Margaret vio a Angélica riendo en silencio, pero luego su expresión se tornó sombría y empezó a llorar, lo cual la desconcertó. Luz interrumpió la escena diciéndole que la había estado buscando y que tenía preparada una sorpresa para esa noche. Ya en casa, ayudó a Margaret a vestirse con un atuendo llamativo. Aunque ella lo consideró revelador, Luz le preguntó si alguna vez había visitado una discoteca o bar, pero ella respondió que no. Entonces su compañera le dijo que entendía su temor por actuar sin el hábito, pero que debía recordar que también era una mujer fuerte y hermosa, y que merecía vivir al menos una noche diferente para comprender lo que estaba sacrificando. En el lugar, ambas comenzaron a beber, y pronto se acercaron dos hombres, Alfonso y Paolo, quienes preguntaron si querían bailar. Mientras Alfonso bailaba con Luz, Paolo se sentó junto a Margaret para conversar. Le preguntó a qué se dedicaba y ella, recordando la frase que le habían enseñado, respondió: «Soy una mariposa y debo volar». Paolo, sonriendo, le respondió en italiano que, si en verdad era una mariposa, no debía impedirse volar. Aunque Margaret no comprendió totalmente sus palabras, aceptó su invitación a bailar. Pese a lo inusual de la situación, sintió que tal vez había llegado el momento de permitirse disfrutar, aunque fuera solo por una noche. Margaret despertó angustiada y sudorosa tras una noche de embriaguez. Le preguntó a Luz si había hecho algo inapropiado, y esta le aseguró que la había detenido a tiempo. Aunque agradecida, Margaret sentía una profunda culpa y desorientada comenzó a orar en posición fetal. Luego fue a la iglesia a continuar sus plegarias, pero sus palabras estaban impregnadas de angustia. El padre Brennan, que la observaba, se acercó y le pidió que tuviera cuidado con Carlita, advirtiendo que hechos extraños se avecinaban. Le entregó su dirección para que se vieran esa noche. La advertencia la dejó profundamente inquieta. De vuelta en el hogar, varias niñas notaron que Margaret lucía enferma por la resaca. Al preguntar por Carlita, le dijeron que estaba en el cuarto malo, lo que la alarmó. Acudió a la abadesa Silva para exigir que liberaran a la niña. Ella le explicó con frialdad que la pequeña había mordido a un hermano y por ello estaba castigada. Margaret cuestionó la existencia de ese cuarto en una institución religiosa, pero Silva lo justificó como necesario para corregir conductas. Al abrir la puerta, encontraron a Carlita sentada en el suelo, escondiendo un dibujo bajo un tapete al notar su presencia. Al dejarla salir, Margaret le preguntó por qué estaba allí. La niña respondió que todos la consideraban una niña mala y provocativa. Margaret, conmovida, le confesó que también fue una niña difícil y le aseguró que su fuerza para resistir era, en realidad, una cualidad admirable. De pronto, un grito interrumpió la conversación. Margaret le pidió a Carlita que se escondiera en su habitación y corrió hacia el lugar del alboroto. Una mujer había entrado en trabajo de parto. Las hermanas intentaban asistirla mientras ella gritaba de dolor. Margaret, observando desde una ventana, fue testigo de algo aterrador. Del cuerpo de la mujer emergía lentamente una mano antinatural, no humana. El horror la hizo desmayarse. Despertó en la enfermería, donde una monja le atribuyó el desmayo a una baja de azúcar. Más tarde, el cardenal Lawrence le restó importancia al suceso, asegurando que el nacimiento era un proceso crudo y difícil, aunque natural. Se dirigió luego al patio donde las niñas jugaban. Desde lejos vio a Carlita sola, pero de pronto apareció acompañada por la novicia Angélica. Al acercarse, Angélica le mostró un dibujo hecho por Carlita. Representaba a una novicia embarazada. Angélica dijo
dijo que ella le había enseñado cómo dibujar el feto, lo que Margaret consideró inapropiado. La respuesta desató la ira de Angélica, quien se levantó molesta y se marchó, pero regresó abruptamente para besarla con fuerza, dejando a Margaret paralizada. Intentando retomar la normalidad, la novicia aceptó jugar a la rueda con las niñas y colocó a Carlita en el centro, pero desde un balcón, Angélica apareció empapada en gasolina. Observaba con una sonrisa desquiciada mientras las niñas jugaban abajo. Murmuraba que lo hacía por Carlita, convencida de estar cumpliendo una ofrenda. Prendió cerillos, se incendió y se lanzó al vacío colgada de una soga. El grito fue unánime y las niñas huyeron aterradas. Consternada, Margaret buscó al padre Brennan para contarle lo sucedido. Él la recibió en su habitación cerrando cuidadosamente la puerta y le preguntó si algo terrible había ocurrido. Margaret, aún conmocionada, le confirmó que una de las novicias se había quitado la vida. Brennan le mostró una fotografía antigua donde aparecían la abadesa Silva y el padre Spileto, un clérigo conocido por su radicalismo. En el reverso de la imagen estaba escrito el nombre Siana. Margaret aseguró conocer a ambas monjas del retrato y preguntó si la bebé era Carlita. Brennan le expresó que eso era lo que se temía. Luego explicó que existen dos iglesias, una fiel a Cristo y otra que encubre crímenes atroces si son cometidos en nombre de Dios. Según él, lo que realmente temen no es al diablo, sino a la pérdida de poder ante una sociedad que ha dejado de temer lo sagrado. Ante ese temor, algunos altos mandos habrían conspirado para crear al anticristo, buscando reavivar el miedo y el fervor religioso. Brennan confesó que un grupo secreto creyó posible traer al anticristo al mundo y controlarlo. Margaret, horrorizada, le preguntó qué relación tenía Carlita con esto. Brennan reveló que había sido excomulgado y no tenía acceso a toda la información, pero sospechaba que Siana, la bebé de la foto, sería la madre del anticristo. Margaret lo acusó de estar delirando, pero Brennan insistió. Si su teoría era cierta, Carlita habría nacido el 6 de junio a las 6 de la mañana y portaría la marca del diablo en su cuerpo. Cuando Margaret le preguntó por qué ella debía saber algo al respecto, él evitó la pregunta y le pidió buscar los expedientes de Carlita en el hogar para conocer cómo había nacido. Brennan creía que las autoridades religiosas habían logrado cruzar mujeres devotas con bestias, específicamente chacales, y que el padre de Carlita no era humano. Durante una salida del hogar, Margaret se acercó al padre Gabriel para indagar sobre el origen de la niña, pero él, visiblemente incómodo, negó saber algo al respecto y se interrumpió al notar la mirada vigilante de la abadesa Silva. Más tarde, frente a una galería, ella se le acercó a la menor para pedirle hablar en privado. Margaret le preguntó si alguien la había hecho sentir incómoda, pero la niña no pudo responder con claridad. Solo expresó que a veces veía cosas extrañas, sin saber si eran reales. La novicia intentó consolarla contando sus propias visiones de la infancia, atribuyéndolas a engaños del enemigo. Sin embargo, Carlita respondió con convicción que sus visiones no eran engaños y huyó repentinamente. Alarmada, Margaret la buscó por todo el lugar hasta encontrarla sentada, aparentemente llorando, pero al acercarse escuchó una risa suave. Carlita no estaba sola, junto a ella estaba la novicia Angélica. Antes de que pudiera intervenir, la abadesa Silva apareció, colocándole una mano en el hombro y avisando que debían regresar al hogar debido a protestas en los alrededores. Al volver a mirar, la hermana Angélica ya no estaba. Carlita estaba sola. A medida que el ambiente se tornaba más hostil, todas comenzaron a correr para refugiarse. El caos aumentaba con rapidez. Gritos, empujones y confusión generalizada dificultaban mantener el control. Margaret perdió de vista a Carlita entre la multitud. De pronto, entre los manifestantes, vio a un hombre con sotana observándola fijamente. Su figura desapareció tan pronto como lo identificó. En medio del tumulto sintió una mano antinatural tocarla. Su textura no era humana, su temperatura era inusual y una lengua tibia y húmeda recorrió su rostro. Aquella presencia no era de este mundo, sino algo aberrante. En realidad, nada de lo que Margaret percibía era cierto. Todo aquello que creía estar sintiendo, el tumulto, la opresión, el contacto antinatural, era fruto de una alucinación. Desde la distancia, la hermana Silva la observaba con preocupación. Esa misma noche, la hermana Silva la convocó a su despacho para hablar en privado. Con tono solemne le explicó que su deber en el orfanato no solo era proteger a las niñas, sino también velar por la estabilidad de las novicias. Afirmó que tanto ella como el cardenal Lawrence estaban profundamente preocupados por su comportamiento reciente. Por ello, habían tomado la decisión de relevarla de algunas responsabilidades y posponer la toma de sus votos. Margaret, atónita, protestó diciendo que no podía ser cierto. Silva, imperturbable, continuó. Le confesó que lo que más la inquietaba era el lazo estrecho que había formado con Carlita. Como cuidadora, le recordó, su estado mental no podía interferir con su labor, y la cercanía emocional que había desarrollado con la niña resultaba, a sus ojos, peligrosa.
Le mencionó que el cardenal le había hablado de sus visiones y que no permitiría que una historia similar se repitiera. Margaret intentó defenderse, diciendo que Carlita no era diferente, que era una niña como cualquier otra y que era injusto aislarla y negarle afecto, pero la abadesa fue tajante. Todo aquello era necesario para su tratamiento. Finalmente, con voz firme, le advirtió que debía alejarse de Carlita o, de lo contrario, sufriría las consecuencias. Con el corazón oprimido, Margaret abandonó el lugar. Durante su regreso a casa, vio a Paolo, el joven con quien había bailado en la fiesta. Al reconocerlo, le pidió al conductor del vehículo que se detuviera. Bajó y comenzó a seguirlo, llamándolo por su nombre. Paolo no parecía bien, su rostro reflejaba angustia y retrocedía mientras le rogaba que lo dejara en paz. Margaret insistió, quería entender por qué la evitaba. Finalmente, él murmuró con desesperación que lo sentía, que no lo sabía, y le pidió que buscara la marca. En ese instante, sin previo aviso, un vehículo lo atropelló con fuerza, estampándolo contra una pared. El conductor, preso del pánico, intentaba encender el auto para huir. Aún consciente, Paolo balbuceaba entre lágrimas que tenía miedo y no quería morir. Margaret, desbordada por la emoción, lo sostuvo entre sus brazos y le prometió que todo estaría bien, que no iba a morir. Gritó con desesperación pidiendo ayuda, exigiendo que alguien llamara a una ambulancia. Y entonces, como si una fuerza más allá de lo humano la poseyera por un instante, logró retirar el cuerpo de Paolo del auto. Lo abrazó con fuerza, dispuesta a consolarlo, hasta que un grito desgarrador la hizo volver en sí. Lo que tenía entre sus brazos era solo la mitad de Paolo. El vehículo lo había partido en dos. Margaret se dirigió a la iglesia en busca de consuelo y elevó una plegaria, intentando calmar la angustia que se abría en su interior. Poco después llegó el tan esperado Día de los Votos de Luz. Durante la ceremonia solemne, el cardenal Lawrence presidió la transición de novicia a monja. Sin embargo, mientras el rito avanzaba, una inquietud profunda se apoderó de Margaret. Las palabras del padre Brennan resonaban en su mente con fuerza. Aprovechando un momento de distracción, se escabulló del templo y se infiltró en el despacho de la abadesa Silva. Tras inspeccionar cuidadosamente el escritorio, encontró una llave oculta bajo él. Con ella abrió un compartimiento disimulado tras la pared, descubriendo un acceso a unos antiguos túneles subterráneos bajo el orfanato. Allí, entre muebles polvorientos, halló archivadores llenos de documentos relativos a los niños. Entre ellos se encontró el expediente de Siana, correspondiente a Carlita, pero lo que más la perturbó fue notar que los documentos estaban numerados del 1 al 14, revelando intentos sucesivos por concebir un niño sano. Cada caso representaba un fracaso: bebés nacidos con deformidades, enfermedades o que habían muerto pocas horas después del parto. El horror de este hallazgo la sacudió profundamente. Aterrada, cubrió los expedientes con una manta y decidió llevarlos consigo. Con la determinación de proteger a Carlita, fue en su búsqueda, pero antes de poder escapar, fue interceptada por una de las monjas que aparecía en la fotografía con la bebé. Detrás de ella, la abadesa Silva también se percató de la situación. Margaret corrió con la niña hasta una habitación, donde se encerraron. Allí, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por no haberle creído antes. Le prometió que junto a ella estaría a salvo. Los miembros del orfanato irrumpieron poco después, rompiendo la puerta y separando por la fuerza a Margaret de la pequeña. Carlita intentó resistirse, gritando con desesperación. Fue en ese momento que Margaret, aún forcejeando, alcanzó a ver el interior de su paladar. Allí estaba, la marca de la bestia. Todo encajaba. Margaret fue llevada por la fuerza y encerrada en el cuarto malo, donde sufrió un ataque de pánico. Pasó la tarde allí, atormentada por sus pensamientos. Pronto comenzó a oír susurros, voces distorsionadas que decían cosas ininteligibles. Al mirar bajo la cama, notó una irregularidad en el tapete. Al retirarlo, descubrió un dibujo hecho por Carlita, una representación simbólica de varias figuras que identificó como las implicadas en la conspiración. Entre las imágenes también aparecían elementos del arte del orfanato, todos vinculados con los actos abominables que habían dado origen a la niña. Ella, en estado de shock, murmuraba para sí que aquello no podía ser real, pero una voz clara y tenebrosa le respondió que sí lo era. Sobresaltada, preguntó quién hablaba. De entre las sombras emergió una figura de aspecto macabro, angélica, con el cuerpo cubierto de quemaduras, descompuesto, pero aún sonriendo con esa mueca burlona. Se acercaba con un dolor evidente, aunque mantenía su risa espeluznante. Margaret gritó con desesperación, convencida de que iba a morir allí, pero justo entonces la puerta se abrió de golpe. Era el padre Gabriel, quien le reveló que había encontrado los expedientes y que debían escapar de inmediato. Juntos se dirigieron a ver al padre Brennan. Una vez allí, le entregaron los documentos y Margaret, aún confundida, preguntó si él y Gabriel se conocían. Gabriel explicó que en el pasado Brennan había intentado advertirlo sobre estos sucesos, pero que él lo había tachado de loco. Ahora comprendía que no lo estaba. Pasaron la noche examinando los archivos. Margaret no lograba comprender cómo era posible tanta crueldad. Brennan les explicó que, según las profecías, el anticristo debía ser varón, pero que hasta el momento todos los intentos habían resultado en nacimientos fallidos de niñas. Carlita era la única sobreviviente. Aunque no cumplía con el género profetizado, el grupo creía que la
bestia se manifestaría a través de su descendencia. Margaret tomó la fotografía que Brennan le había mostrado anteriormente, aquella donde aparecía la bebé recién nacida con la marca en la cabeza. Le preguntó qué significaba aquello, pues Carlita llevaba la marca en el paladar, así que comenzaron a buscar entre los expedientes una fotografía que coincidiera. No encontraron ninguna, hasta que Margaret reparó en un archivo al que le faltaba la fotografía. Al comparar los detalles con la imagen que Brennan poseía, concluyeron que esa foto arrancada correspondía al intento número 5 de Siana. Había otra sobreviviente. De pronto, un recuerdo se apoderó de ella. Volvió mentalmente a su última conversación con Paolo, cuando él, antes de morir, le dijo que buscara la marca. Recordó claramente cómo él se había señalado la parte superior de su cabeza. Un escalofrío la recorrió. ¿Cómo sabía él con exactitud dónde debía buscar? Entonces, llevada por una mezcla de pánico y desesperación, Margaret comenzó a palpar su propio cuero cabelludo. Mientras intentaban comprender lo sucedido, Margaret comenzó a recordar la fiesta, la laguna mental, el vacío absoluto de recuerdos, y entonces lo vio con claridad. Paolo la había entregado. Ella había estado allí en medio del ritual. Paolo había sido parte de todo esto. Margaret comenzó a desesperarse al comprender que ella era aquella bebé. Fue entonces cuando sugirió la idea de extraer aquello que llevaba en su vientre. Brennan afirmó conocer a un cirujano de confianza, por lo que emprendieron el camino en el vehículo habitual que solía transportar a Margaret. Fueron brevemente seguidos por otro automóvil. Aunque en un momento pareció que los perseguía, pronto giró por otra vía y desapareció, por lo que decidieron no preocuparse. Sin embargo, poco después, Margaret comenzó a experimentar un malestar creciente. Su cuerpo no respondía con normalidad y vomitó violentamente. Alarmada, miró a sus acompañantes y les preguntó, casi suplicando, qué estaba ocurriendo con ella. Nadie pudo darle una respuesta. Antes de que pudieran reaccionar del todo, otro automóvil colisionó violentamente contra el costado de su vehículo. El impacto fue devastador y el auto atacante terminó destruido fuera de la carretera. Ella descendió del vehículo con una serenidad antinatural, los ojos opacos, la piel pálida, y comenzó a caminar por la calle. Sus movimientos eran erráticos, como si algo dentro de ella luchara por tomar el control. Se retorcía a cada paso, con espasmos involuntarios. Estaba poseída, ya no era completamente ella. Lawrence llegó al lugar, presenció cómo Margaret en medio de la calle se arrodillaba. Su vientre, plano hasta ese momento, comenzó a crecer de forma antinatural, como si una gestación entera se comprimiera en cuestión de minutos. Margaret gritaba en agonía. El ritual se consumaba a través de su cuerpo. Tiempo después, ella despertó encadenada a una cama, con la mente nublada y los ojos entornados por el dolor. Miró a su alrededor desorientada, hasta que reconoció la silueta del cardenal a su lado. Con voz temblorosa le preguntó si todo había sido real. El hombre, con semblante sombrío, no dudó en responder que lo era. Le aseguró que no debía temer, pues él se encontraba allí y siempre la había protegido desde que era apenas una niña. Se afirmaba que, gracias a ella, muchas personas retomarán el camino de Dios. Llegó un médico quien procedió a realizarle una cesárea con una satisfacción evidente, ya que todo seguía el curso previsto en su plan. Margaret lloraba al comprender el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo. Nacieron dos bebés, un varón y una niña. El bebé fue entregado a Silva, quien se encargó de presentarlo ante los demás miembros de su secta. Margaret suplicó a Lawrence que le permitieran cargar al bebé, recordando que después de todo era su hijo. Silva reconoció que tenía razón, pues todos los recién nacidos debían ser abrazados por sus madres al llegar al mundo. Luego le dijo a Margaret que lo había hecho muy bien y la llamó mi niña, lo cual la dejó descolocada. Lawrence se aproximó para comunicarle que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que él estaría muy orgulloso de sus actos. Margaret, que previamente había tomado uno de los bisturíes que reposaban sobre una mesa cercana, se lo clavó en el cuello. Los presentes corrieron de inmediato a socorrerlo. Acto seguido intentó herir con el mismo instrumento al bebé que sostenía en brazos. Silva, alarmada, le imploró que no cometiera semejante acto. Desde atrás apareció Luz, quien también formaba parte del ritual desde el inicio, y logró sujetar a Margaret y herirla. Esto permitió que soltara al bebé, facilitando que Silva lo rescatara. La abadesa ordenó entonces que todo el lugar fuese reducido a cenizas y que Margaret junto a su hija perecieran en el fuego. Carlita, que había estado cerca observando lo ocurrido, sabía con certeza que Margaret se encontraba allí. El fuego comenzó a consumir rápidamente todo el recinto. Sin embargo, de forma milagrosa, Margaret y su hija fueron salvadas por Carlita, quien logró infiltrarse en el lugar. El chacal, padre tanto de Margaret como de sus hijos, ardía en llamas. Ellas salieron del lugar, mientras los alaridos de la bestia resonaban con fuerza en el ambiente. En Roma se iniciaban gestiones para contactar al embajador de los Estados Unidos en dicha ciudad, Robert Thorne. A este hombre se le haría creer que había sufrido la trágica pérdida de su hijo recién nacido. Las fuerzas involucradas en este plan necesitaban un niño, uno que pudiera heredar el privilegio y el poder para que la oscuridad que lo habitaba se expandiera, permitiendo paradójicamente que el mundo fuera salvado. En un lugar apartado y casi inaccesible, Margaret vivía ahora junto a Carlita y su pequeña hija, quien ya había crecido lo suficiente. El padre Brennan llegó hasta aquel lugar con la intención de encontrarla.
buscarla. Cuando lo hizo, Margaret lo recibió apuntándole con una escopeta. El padre, con expresión seria y voz apaciguada, expresó su pesar por no poder dejarla en paz. Le comunicó que la iglesia tenía conocimiento de que ambas seguían con vida, lo cual representaba una amenaza para ciertos intereses, especialmente en relación con la niña. También le advirtió que tarde o temprano vendrían a buscarlas. Ante ello, Margaret manifestó su deseo de vivir en paz y por más tiempo junto a su hija, por lo que le pidió que se retirara y que no insistiera más con el asunto. Antes de perderse entre los árboles del sendero, el hombre le reveló que incluso al niño ya se le había asignado un nombre, Damian.